Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver el Salmo 41, un salmo de David, muy, muy hermoso. Particularmente tiene una parte profética que Jesús cita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 18. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a comenzar desde el principio y te invito a que oremos para que Dios nos revele su palabra. Padre, te agradecemos este tiempo en el que nos permites Dios, buscarte a través de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos la reveles, Señor. Sobre todo que se haga carne en nuestro corazón, Señor. Que no sea solamente un conocimiento más y que quede ahí almacenado, Señor, sino que lo tengamos presente, Padre, porque son cosas importantes que debemos de tener presentes, Señor, que nos van a ayudar en nuestro día a día. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces voy a empezar con el verso 1. Dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. En esta primera parte, comienza David con una bienaventuranza, en la cual está diciendo que Dios bendice al que es compasivo. Y qué curioso que esto lo mencione David, ¿verdad? David en este momento no estaba, pues así que digamos, yéndole de lo mejor, ¿verdad? Pero fíjate cómo empieza esta reflexión con una bienaventuranza. Y bueno, y eso sabemos que es la esencia de Dios, ¿verdad? Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en todo momento se vio esta característica en él, ¿verdad? Él pensaba en el pobre, consideraba en las personas pobres, sobre todo en las personas que no podían devolverle el favor. Entonces es un llamado para nosotros, ¿verdad? El estar atento, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y la forma en la que procedemos. Entonces, así como decía bien el uno, bienaventurado el que piensa en el pobre, pues bueno, esa es una promesa para nosotros. Vamos al siguiente. Dice en el 4: Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Entonces David pasa de una bienaventuranza a un lamento y habla de enfermedad y traición. Y bueno, eso es una de las cosas que pues finalmente en nuestra vida van a suceder o han sucedido, pero David no se lo guarda, lo pone delante de Dios. Dice, mis enemigos hablan mal de mí, mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Bueno, aquí estamos hablando de que David estaba pasando por una temporada bastante complicada, ¿verdad? Él ya es rey, ya ha pasado mucho tiempo, pero en este punto, pues la mayoría de gente lo amaba, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que los han llevado a este punto, ¿verdad? A dividir el principio de la división del reino de Israel. Entonces, pues sí había gente que lo quería muerto y enemigos que pues en un inicio no eran sus enemigos, sino eran sus amigos, que ese es lo más triste de la situación. No solamente los enemigos externos, sino lo peor de todo, los amigos íntimos. Entonces, vamos a continuar. Dice una cosa, estoy en el 8, dice, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Imagínate lo que le decían sus amigos, ¿no? A lo mejor eso no hace tanto daño si te lo dice alguien que ya es tu enemigo, pero si es alguien que antes era un amigo íntimo, pues sí es muy terrible. Y en el 9 es precisamente lo que cita Jesús en Juan 13:18. Dice aquí en el 9, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Imagínate lo terrible que es, que es la traición, y pero aún que sea de alguien tan cercano. Dice, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón.
Y dice en el 10, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. Entonces, David está sufriendo esta parte de que no solamente físicamente por la enfermedad, por la tristeza, sino por la traición y el abandono, que duelen más que esa enfermedad, que duelen más que el que esté en cama, imposibilitado tal vez de poder defenderse o de salir y pelear. Él estaba ahí. Y es complicado, porque pues imagínate David que había sido un rey tan amado y que en ese momento había caído a este punto, ¿no? Que digo, eso se me hace muy, muy triste la forma en la que lo está diciendo en el verso 9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. ¿Qué lo habría llevado a hacer esto? ¿O por qué si antes era un amigo íntimo, por qué está volteando eh, bandera de esa manera, ¿no? Yo no creo que David haya cambiado, pero las circunstancias de todo su alrededor cambiaron y llevó a esta persona a, pues no sé, a lo mejor actuaba con un amigo íntimo, pero nunca lo había sido o no lo fue. Cuando Jesús está citando este pasaje, se está refiriendo a Judas. Y Judas vemos que era una persona, pues era la de confianza. A él le daban el dinero, él administraba el dinero de todos. Entonces yo creo que para que eso suceda, pues tiene que ser alguien de confianza. Pero esa persona de confianza que hizo, traicionó la confianza no solamente de Jesús, sino también de los demás. Porque en la Biblia dice, ¿verdad?, que él robaba dinero de la bolsa. Entonces, pues bueno, eso es algo triste que le estaba sucediendo en este momento a David y de manera profética dijo esto en el verso 9. Vamos a continuar en el 10. Dice, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Entonces, David sabe que la única ayuda proviene de Dios. Le dice, ten piedad de mí y levántame. Dice en el 11, en esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Esa confianza, pues, no fue algo que fue instantáneo, que solamente pasó en este momento. Vemos que a lo largo de la vida de David, desde que fue ungido como rey, desde que lo fueron a buscar ahí de atrás de las borregas, él, él ha tenido una relación muy íntima con Dios. Toda su vida ha pasado, y le han pasado cosas muy complicadas, ¿verdad? Cuando asesinó al esposo de Betsabé y pues otras cosas que le sucedieron, ¿verdad? Otros pecados que tuvo, pero de cada uno de ellos reconoció, se humilló y le pidió perdón a Dios. Y algo muy peculiar de David es que no volvió a repetir los mismos pecados. Aún así, pues estaba pagando las consecuencias de lo que había hecho, ¿verdad? Porque una cosa es que Dios te perdone y realmente te perdona y te restaura, pero el pecado hay consecuencias. En el caso de David, pues hubo un bebé que murió después, pero hubo un bebé, ¿verdad? En el caso con Betsabé. Y, y finalmente esto que está pasando aquí, pues viene a ser consecuencia de esas decisiones que tomó. Dios lo había perdonado y tenía buena relación con él, por eso le está diciendo en el 10, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame. Le está diciendo porque él sabe que tiene una buena relación con Dios. Y en el 11 dice, en esto sabré que te complaces conmigo, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad. Dice, no me mantengo en mi integridad, sino dice, me mantienes en mi integridad, porque sabe que aún eso proviene de Dios. Y me afirmas en tu presencia para siempre. Esta declaración de confianza que tiene David con Dios es algo muy importante, el que lo mantuvo firme a pesar de todas las circunstancias que vivió durante toda su vida, durante todo su reinado. Y termina en el 13 diciendo, con alabanza, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Fíjate la manera tan hermosa con la que termina este salmo. Bendito sea el Señor. No le está reclamando, le está diciendo, Dios, ¿qué pasó?
si yo me había arrepentido, si ya había pasado, o no sé, solamente dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. No le reclama, no le pide cosas fuera de orden. Bueno, fuera de orden no es una muy buena palabra. Bueno, no le pide nada casi como que, que haz caer fuego sobre mis enemigos, ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que entender que las palabras de David, cuando dice que su enemigo no cante victoria sobre él y que él pueda acabar con ellos, pues ten en cuenta que el Espíritu de Dios no estaba en él. O sea, en cuanto a nosotros, no podríamos decir eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Lo que aquí tenemos que entender es que David, de alguna manera, pues sí tenía, bueno, no de alguna manera, sí tenía una relación con Dios. De hecho, pues Dios mismo dice que tiene un corazón conforme al de él, y eso no lo dice de nadie más. Entonces, realmente David tiene un corazón conforme al de Dios, pero aún así no tenía una relación con Dios como la podemos tener tú y yo el día de hoy, a través del Espíritu de Dios, porque Jesús no había venido, Jesús no había abierto el camino. Entonces es entendible que, pues, entre las cosas que le suceden, pues lo más lógico es que diga, por ejemplo, al final, la segunda parte del verso 10, que dice, para que yo les pague como se merecen. Pero lo que nos llama la atención, me llama la atención, es que nunca dice, y Dios, los que paguen como se merecen. Está hablando de él. Sin embargo, vemos que a pesar de eso, la venganza no está en su corazón. No es algo que él esté buscando. Y por eso en el 12 dice, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, eso le sucedió a David, por eso escribió este Salmo 41. Pero a nosotros, ¿cuál es la enseñanza? La primera, eh, cuidar a las personas vulnerables. Eso se llama una espiritualidad práctica, ¿verdad? El hacer uso del amor de Dios en otras personas, sobre todo las que no nos pueden regresar el favor, ¿verdad? Es importante que las obras que nacen de nuestro corazón provengan precisamente de un corazón transformado, porque de no ser así, siempre vamos a buscar una ventaja. A lo mejor sí hacemos una obra de caridad por alguien que no nos puede regresar el favor, ¿verdad? Pero sí buscamos tomar una foto o a lo mejor comentarlo. Es que fíjate que la vez pasada me encontré a alguien que no tenía que taparse y yo le regalé mi chamarra, ¿no? Entonces podemos decir, sí, qué persona tan buena, pero ahí precisamente en el comentario ya estamos recibiendo nosotros la gloria, ¿verdad? Porque van a decir, que ese Roberto tan bueno que le regaló su chamarra, mira. Entonces, y eso pues no, finalmente no es la idea. La gloria tiene que ser siempre, siempre para Dios, no para nosotros. Porque si nosotros podemos hacer alguna obra buena, sobre todo con las personas vulnerables, es por Dios, por el amor que Dios pone en nosotros para las otras personas. Es porque Dios ha transformado nuestro corazón y de nuestro corazón salen esas obras, como lo hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, lo primero que podemos aprender de aquí es que tenemos que cuidar al vulnerable y eso se llama espiritualidad práctica. Ahora, cuidar no solamente significa de que a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor le falta un techo o vestido. Hay veces que las personas tienen necesidades, como nosotros hemos llegado a tener necesidades, y a lo mejor es importante, muy importante en ese momento, pues, digo, no necesitamos dinero, comida o un techo, necesitamos un abrazo, una palabra de aliento. Y eso lo podemos dar nosotros, ¿verdad? A través de Dios. Bueno, al revés, perdón. Dios a través de nosotros puede dar esas palabras, ese abrazo, esa palabra de ánimo, de aliento. ¿Ok? No siempre son cosas materiales lo que se requiere, pero es importante que estemos atentos, porque me gustó esta palabra, espiritualidad práctica. No solamente es así como decían, ¿no? Hacían
los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Las grandes oraciones ahí de pie en las esquinas y no, sino es precisamente ese amor de todos los días, el estar atento a la voz de Dios, que nos va a decir, mira, escucha a esta persona, o dale un abrazo, o a lo mejor una palabra de aliento que provenga de él. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la enfermedad, no sé si te pase, pero creo que a la mayoría de nosotros nos ha sucedido que lo consideramos castigo. Y no me estoy refiriendo a una gripa o a una tos o algo así, sino ya me estoy refiriendo a una enfermedad, pues que te tumba en la cama, ¿no? Hace unos años, pues nos pasó lo del COVID y algunas personas afirmaban, ¿verdad?, que Dios estaba enojado con las personas y con nosotros y que por eso nos estaba castigando. Y realmente no es así. Dios sabrá por qué lo hizo, pero hay veces que la enfermedad no necesariamente proviene por él o es consecuencia del pecado. A veces es por falta de, nosotros mismos por falta de cuidado, de cuidar bien nuestro cuerpo. A veces es por exponernos, no sé. Pero no siempre tiene que ver con pecado, aunque eh, como que siempre lo primero que pensamos es, caramba, qué cosa hice, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que es una buena oportunidad para examinar nuestro corazón y que precisamente no estemos fuera de la voluntad de Dios. Y aquí, como está diciendo David, pues sí, es la enfermedad, pues digo, a nadie pone contento, ¿verdad? El que te estés en la cama y te sientas mal, que tengas que estar en un hospital inclusive, pues no es algo que diga, ah, sí, mis vacaciones en el hospital, estuvieron súper bien. Pues no, nos hace sentir mal, nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir insignificante a veces, ¿no? Como que, ah, Dios, me has abandonado, porque mira cómo me siento aquí, cómo estoy aquí padeciendo. Entonces, que mi primer pensamiento al respecto no sea de que, híjole Dios, pues me estás castigando. Por alguna razón me estás castigando. Porque no siempre es así, o no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Pero lo que sí es que si estamos pasando por un momento complicado, pues es muy importante que, como David lo está haciendo aquí, no se le olvide quién es nuestro Señor, de dónde proviene nuestro socorro. Como dice en el 10, pero tú, Señor, ten piedad de mí y levántame. Porque de Dios proviene nuestro socorro, solamente de Él. Claro que hay, o sea, con eso no quiero decir que no vayamos al médico o algo así, no. Me estoy refiriendo que Dios es nuestra primera opción. Él enviará a médicos, nos llevará o nos sanará a Él. Eso ya es conforme a su voluntad y a su propósito. Pero es importante que nosotros tengamos esto presente, que la enfermedad no siempre es por un castigo. Y el tercero, la traición. Creo que todos nosotros hemos pasado por esto. Vamos a verlo en dos partes. La primera, todos hemos sido traicionados, ¿verdad? Sí, de alguna u otra forma hemos pasado por eh, eh, este proceso tan terrible que es la traición, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Y es muy desagradable, iba a decir horrible, pero bueno, también es horrible, porque realmente ¿quién te traiciona? A los que tienes confianza, a los que de alguna forma son cercanos, como decía aquí Jesús, ¿verdad? Íntimos. A lo mejor algunos no tan íntimos, pero pues igual quien te puede traicionar es alguien que te importa, alguien al que amas. Y eso es muy terrible. Bueno, la otra parte es, eh, ¿qué sucede cuando nosotros hemos traicionado? Tú has traicionado, yo he traicionado. Pues es otra de las cosas que deberíamos de tener, eh, en tener un momento de reflexión por eso. Porque si nosotros hemos traicionado, y que seguramente así ha sido, pues tal vez deberíamos de tenerlo en cuenta, meditarlo y pedir perdón, no solamente a la persona, sino también a Dios, porque la traición finalmente es un acto que no es propio de los hijos de Dios. La traición no es para nada algo que los hijos de Dios deberíamos de tener. No debería representarnos. Sin embargo, lo hemos hecho, ¿verdad? Y no se trata de cargarse culpa ni nada, sino de estar conscientes de que así como nos han traicionado, también nosotros hemos traicionado. Y si nos vuelven a traicionar, pues tener
ese amor por las personas para perdonarlas, porque nosotros también hemos caído y nosotros también pedir perdón a quienes hayamos traicionado. Esto es algo muy, muy importante, porque aquí finalmente en el Salmo David no menciona que él haya traicionado a alguien, pero digo ya como enseñanza, yo creo que es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Si yo he traicionado a alguien, debo de arrepentirme, ponerme a cuentas con Dios, y si hay tiempo, digo, si esta persona anda por aquí todavía, pues pedir perdón, porque la traición nunca es algo, nunca es una opción, ni es algo con lo que algo justificable, una acción justificable. Muy bien, bueno, pues ya terminamos el Salmo 41 y voy a terminarlo leyendo otra vez el versículo 3, que dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, de la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. ¿Verdad? Nos despedimos alabando a Dios porque sabemos que Él nos sostiene, que Él nos ama, Él es fiel a pesar de que nosotros no lo seamos siempre. Y su amor y su misericordia siempre van con nosotros todos los días. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.